Bukele ha provocado un terremoto en la ONU y también en la OTAN. Con una valentía pocas veces vista en el escenario internacional, el presidente de El Salvador lanzó una dura crítica contra las principales potencias del mundo, señalando su responsabilidad en la creciente pérdida de libertad global y, sobre todo, conduciendo al mundo al colapso. Frente a un auditorio atónito, Bukele denunció cómo las potencias, lejos de ser un bastión de paz, están impulsando el planeta hacia una era de conflicto, guerras y recortes de derechos. ¿Es acaso un dardo para la OTAN? Todo indica que sí, el mundo ya no es libre, declaró Bukele, mientras exponía con precisión los síntomas de decadencia que ve en las sociedades occidentales, desde la violencia en las calles hasta la censura en las redes sociales. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele mandó una cachetada a la OTAN. Desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas, su voz se hizo sentir. El mundo es cada vez menos libre, sentenció Nayib Bukele con una mirada firme y un tono que pocos se atreven a utilizar frente a los gigantes de la política global. No eran palabras al viento, sino un claro mensaje. Estamos al borde de una nueva era oscura. No es difícil imaginar el nerviosismo que causaron sus palabras en las principales capitales occidentales, especialmente en Washington y Bruselas, donde el control sobre el discurso y las acciones del mundo parecen haberse tornado más opresivo que liberador. Sí, Bukele ha ido directamente a las potencias occidentales, esas que están más interesadas en promover la guerra que buscar una solución a las demandas de su ciudadanía. Bukele no se guardó nada. Señaló que las libertades que antaño Occidente pregonaba como sus mayores triunfos ahora están en peligro. Pero no se detuvo allí. En su intervención aprovechó para trazar paralelismos históricos entre la situación que El Salvador vivió hace no tanto y lo que ahora el mundo entero parece estar experimentando. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad, proclamó. Ahora, advertía que las mismas señales que presagiaron la decadencia de El Salvador en el pasado se están viendo a escala global. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global, añadió con la claridad de alguien que ha vivido en carne propia los estragos de la falta de seguridad y derechos. Es imposible no sentir la resonancia de sus palabras en el contexto actual, donde la expansión de la OTAN, lejos de garantizar paz, ha sembrado más tensiones. Las mismas potencias que prometieron libertad al mundo tras la Guerra Fría parecen estar retrocediendo hacia un modelo de control y vigilancia que está llevando al planeta hacia una guerra innecesaria. Bukele se alzó como la voz de un pequeño país, pero su mensaje fue monumental. El mundo ya no es libre. No se trata solo de palabras, sino de hechos. Occidente, que alguna vez fue el guardián de la libertad, está perdiendo su rumbo. Los rostros de los embajadores y diplomáticos en la ONU permanecían impávidos, pero no podían ignorar el peso de la verdad en las palabras de Bukele. Los mismos países que presumían de sus democracias ahora enfrentan crisis internas que reflejan los problemas de sus políticas exteriores. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada, recordó Bukele. Sin embargo, dejó claro que cuando estos principios son abandonados, la libertad se desvanece inevitablemente. Y esas consecuencias, como dijo, están desarrollándose ante nuestros propios ojos, en las mismas ciudades que una vez representaron el pináculo de la civilización. En Estados Unidos, las imágenes de tiendas cubriendo sus productos básicos con plásticos de seguridad no son ajenas a la realidad. En San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, ciudades que representaban el corazón del mundo libre, hoy son escenarios de decadencia y miedo. Las calles ya no pertenecen a sus ciudadanos, sino al crimen organizado, a las pandillas, a los indigentes que, empujados por un sistema que no ofrece soluciones reales, han transformado la vida urbana en un campo de batalla. Bukele, consciente del impacto de sus palabras, no dudó en ahondar en lo que él considera
la mayor traición de Occidente a sus propios valores. La erosión de la libertad de expresión. Hace 10 años, Occidente era el bastión indiscutible de este derecho fundamental. Hoy, esos mismos países imponen censuras, arrestan a personas por publicar opiniones en redes sociales y en algunos casos intentan eliminar la oposición política por completo. Esos gobiernos, según Bukele, ya no pueden ser considerados guardianes de la libertad. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, enfatizó Bukele. Sus palabras contrastaron drásticamente con la realidad que se vive en países occidentales donde la narrativa dominante no acepta disidencias. Las redes sociales han pasado de ser plataformas de libre expresión a ser controladas, reguladas y manipuladas por las mismas fuerzas políticas que prometieron protegerlas. Los números en El Salvador son irrefutables. En un país que fue considerado uno de los más peligrosos del mundo, Bukele ha logrado lo impensable. No se trata solo de percepción. El Salvador ha experimentado un renacimiento en términos de seguridad. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados, afirmó Bukele ante la audiencia de la ONU, mientras las estadísticas de criminalidad en su país reflejan un descenso abismal. Mientras tanto, en las grandes ciudades de Estados Unidos y Europa, los índices de criminalidad aumentan, las drogas y la violencia están desbordadas. La gente común ya no se siente segura en sus propias calles. En este contexto, Bukele lanzó un dardo directo a las potencias occidentales y a la OTAN, acusándolos de ser responsables del caos que se avecina. Su visión de una nueva era oscura no es meramente una advertencia, sino un hecho inevitable si las cosas siguen como están. Las tensiones entre las naciones se han incrementado, las amenazas de la guerra están más presentes que nunca y la libertad que alguna vez caracterizó al mundo occidental es ahora una ilusión. La OTAN, en lugar de ser garante de la paz, ha empujado al mundo hacia un conflicto que podría ser devastador. La expansión de la alianza militar en Europa, especialmente cerca de las fronteras de Rusia, ha avivado las llamas de la confrontación. La misma OTAN, que se presentaba como una organización defensiva, ahora se ve como un vehículo de agresión, buscando imponer su dominio en regiones que no han pedido su intervención. Bukele dejó claro que su país, aunque pequeño, tiene una perspectiva única sobre este tema. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Pero al mismo tiempo advirtió que los síntomas del declive son evidentes y globales. Es imposible no percibir el impacto de este discurso en las mentes de quienes escucharon atentamente. El mundo está al borde de una tormenta y Bukele no solo lo sabe, sino que lo vive de primera mano. La situación en El Salvador es una prueba viviente de que los tiempos oscuros pueden ser superados, pero solo si se toman decisiones audaces y se defiende la verdadera libertad. Y mientras que el presidente salvadoreño admite que El Salvador no puede cambiar el curso del mundo, ofrece una alternativa: ser un refugio en medio del caos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.